Laboratorios Medix presenta de los profetas. Y por eso hoy, en Ver y Creer, meditaremos y conoceremos mucho de San Juan Bautista, quien, lo digo con un poco de tristeza, en México tiene poca devoción, pero en el resto de la cristiandad, en Europa es impresionante. No hay una ciudad que no tenga una iglesia dedicada a San Juan Bautista. Así que sea usted bienvenido. Qué gusto saludarle en este día tan grande, solemnidad de San Juan Bautista, el precursor del Señor. Y para profundizar en el tema, recibo con afecto al Padre Ricardo Rodríguez. Bienvenido, Padre. Qué gusto que estés aquí hoy con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto, qué gusto. Gracias. El Gracias. Padre Ricardo Rodríguez es sacerdote incardinado a la diócesis de Ciudad Obregón en Sonora. Él hizo sus estudios de teología allá en Ciudad Obregón y una especialidad en teología bíblica, en Sagradas Escrituras, en la Universidad Pontificia de México, y además es gran conocedor de la liturgia. ¿Algo más? Sí, y es un hombre de Dios, es un sacerdote santo. Bienvenido, Padre Ricardo, qué gusto. Qué gusto estar aquí contigo, Roberto, qué gusto. Oye, ¿con qué comenzamos? A ver, comenzamos con ¿por qué la grandeza de San Juan Bautista si él siempre quiso ser tan pequeño? Sí, es efectivamente muy interesante. Jesús mismo es el que en el Evangelio le da ese título, ¿no? San Juan Bautista, el último y el más grande de los profetas. Ajá. Eso ya lo enmarca en el Antiguo Testamento. Por eso Jesús mismo va a decir también, no hay hombre más grande que San Juan Bautista. No ha nacido hombre más grande. Pero en el reino de los cielos, todos son más grandes que él. ¿Qué significa eso? Qué interesante. Quiere decir que San Juan Bautista es como el que cierra el Antiguo Testamento, Ajá. teológicamente hablando. Aunque vivió en tiempos de Jesús, por supuesto, aunque haya sido más joven que San José, por ejemplo. A San José, el padre putativo de Jesús, no se le ubica como el último en el Nuevo Testamento, no. Se le ubica como el patriarca que abre el Nuevo Testamento, así como los patriarcas abrieron el Antiguo. En cambio, San Juan Bautista, que es más joven, sin embargo, es el último de los profetas y en ese sentido pertenece, y él cierra con broche de oro el Antiguo Testamento, porque él es el que da paso a Jesús. Y de una vez cierra el tiempo de los profetas para que inicie el tiempo del Mesías, ¿no? Así es. Ahora, nuestro Señor barrió con todos, Padre Ricardo, porque dijo, yo les aseguro que no ha habido, ¡prum!, todos, o sea, Moisés, Abraham, Isaías, no ha habido, y barre para adelante, sí. Ni habrá hombre nacido de mujer, expresión especial, mayor que Juan el Bautista. Así es. Y en el reino de los cielos Y también pues es que la grandeza de Juan el Bautista, comparado con todas estas figuras gigantes del Antiguo Testamento, es que al final de cuentas todos ellos, los patriarcas, Moisés, los jueces, los profetas, los reyes, David, que hasta la fecha son por el judaísmo tenidos como las figuras más grandes, sin embargo todos fueron, en términos de revelación, de salvación, todos fueron figura nada más del Mesías y de la salvación. Todos fueron sombra, todos fueron preparación. Juan Bautista no nada más le tocó como profeta anunciar los nuevos tiempos, sino señalarlos ya inaugurándose, cosa que a ninguno otro le tocó. Le corresponde. Y ahí está la grandeza. No es grandeza por su persona, sino grandeza por la misión. Ajá. ¿No? Ajá. A él le tocó, dice uno de los prefacios del tiempo de Adviento, Juan Bautista le tocó anunciar al Mesías y señalarlo ya presente. No nada más anunciarlo, sino decir, a este es el Cordero de Dios.
Así me lo imagino yo diciéndoles, a ver, no me estén viendo a mí, no se distraigan. Él es, miren, véanlo a Él es el Cordero de Dios. Yo no, y lo dice, ¿no? Conviene que yo disminuya. Jesús dice que Él crezca. Jesús dice que es Elías que estaba anunciado. Profeta Malaquías y otros textos del Antiguo Testamento mencionan que Elías va a volver. Elías fue el primero de los profetas. El profeta Elías fue el que inició el carisma profético en Israel. Y Juan el Bautista es el que lo cierra. Entonces los dos son el que abre y el que cierra. Los dos enmarcan todo el profetismo judío. Elías es San Juan Bautista. Elías es Juan Bautista. Qué dato interesante que nos da usted. Sí. Bueno, hicimos una pequeña nota, una breve geografía para ubicar a San Juan Bautista en su momento, en su tiempo, en su lugar, sus padres, ¿no? Zacarías e Isabel. Vamos a conocer esto de San Juan Bautista y luego seguimos reflexionando en su figura. San Juan Bautista es el santo más importante y el primero en la letanía de los santos. Su primacía es indiscutible porque es Jesús quien así lo establece cuando dijo: no ha surgido entre los nacidos de mujer uno mayor que Juan el Bautista, de donde se entiende que si hubo algún hombre que logró impactar a Jesús, ese hombre fue Juan. Jesús indica y asegura que fue un profeta y que Elías volvió en él. El nacimiento de Juan fue anunciado por el arcángel San Gabriel a sus padres Zacarías, sacerdote del templo, e Isabel, prima de la Virgen María, cuando ambos eran ya viejos y ella estéril. El mismo arcángel, al anunciarle a la Virgen María su maternidad divina, también le dio a conocer el embarazo de su prima Isabel. Juan nació 6 meses antes que Jesús. La iconografía cristiana lo presenta conviviendo desde niño con la Sagrada Familia de Nazaret. Su juventud la dedicó a la penitencia y a la oración en una vida de profundo ascetismo en el desierto, posiblemente en alguna comunidad de esenios. Los evangelios refieren que vestía como profeta, con una piel de camello y un cinturón de cuero, que se alimentaba de langostas y de miel silvestre y que proclamaba un bautismo de conversión ante la inminente manifestación del Mesías, aunque él siempre enseñó que detrás de él vendría el Mesías esperado por siglos. El profeta Isaías se refiere a Juan en su profecía cuando indica que es el mensajero enviado por Dios para preparar el camino del Salvador y que es voz del que clama en el desierto, es decir, voz profética de Dios. Juan murió decapitado en las mazmorras de la fortaleza de Maqueronte por órdenes de Herodes Antipas, el rey de Galilea, por celos, envidia y por resultarle inconveniente e incómodo a la autoridad de Herodes. San Juan Bautista es el único santo al que se le celebra en la fecha de su nacimiento, el 24 de junio, además de la fecha de su muerte, el 29 de agosto de cada año. Ya ve, no le decía que es verdaderamente un santo grandioso, San Juan Bautista. Padre Ricardo, a ver, este es uno de los grandes misterios que envuelven al Bautista. Elías, arrebatado al cielo, ¿no? Llevado sin morir. Profetizado que tiene que volver antes de la manifestación del Mesías. Sabemos que antes del retorno de Cristo, Elías vendrá. O sea, antes de la parucía, también Elías vendrá, ¿no? Pero este misterio del que usted hablaba, Elías ya vino en Juan el Bautista. Yo ahí me doy. ¿Cómo puede venir en Juan el Bautista? El profeta Elías es un profeta muy importante. El profeta Elías trabajaba, digamos, en el Jordán, en las regiones del río Jordán. ¿Cuál es la importancia? Y estamos hablando del siglo X antes de Cristo. 1000 años. Exactamente. ¿Cuál es la importancia del río Jordán
para el Antiguo Testamento es que Moisés lideró al pueblo del Éxodo hasta la tierra prometida y entraron, dice el Pentateuco, por el Jordán en una repetición de la intervención divina en el Mar Rojo. Entonces, al entrar por el Jordán, que en realidad ahí ya los dejó Moisés, Josué fue el que los hizo pasar, era una especie como de actualizar la alianza que el pueblo había hecho con el único Dios verdadero. Se establecen en Canaán, van a pasar como 200 años, 300, y el pueblo judío va a comenzar a coquetear con los dioses paganos de los pueblos vecinos. Y es cuando Elías aparece en el Jordán como escenario para que le recuerde a Israel que debe volver a la fe en el único Dios verdadero ante quien prometieron alianza antes de entrar a la tierra prometida. Entonces, 1000 años después, no es Elías el que vuelve, es la misión de Elías. Es el ministerio, el encargo de Dios, no a Elías, sino a un nuevo Elías, que es Juan el Bautista. Y entonces toma el río Jordán como escenario en alusión al Elías, que lo hacía en alusión al Mar Rojo. A Moisés. Y a Moisés, exactamente. Entonces se trata de un volver a la alianza inicial, como un volver al amor primero. Y se vuelve al amor primero arrepintiéndose de los pecados que a ti, pueblo de Dios, te alejó de él. Fue la misión de Elías y con mayor razón fue la misión del Bautista, de Juan Bautista. Y prepara a este pueblo a que vuelva a Dios porque el Mesías está por manifestarse. Exactamente. Y Juan lo conoce desde antes de que naciera. Efectivamente. Se conocieron desde antes de nacer. Lo conocía como pariente, no lo tenía identificado ya durante su vida consciente, su vida adulta. San Juan no lo tenía identificado a Jesús como el Mesías. San Juan había tenido el anuncio del Espíritu Santo, aquel sobre el que me veas bajar en forma de paloma y posarme en él, ese es el Mesías. Y de hecho hay algunas tradiciones que dicen que San Juan Bautista quedó huérfano muy joven y muy joven se fue al desierto. Y entonces que pueden haber pasado muchos años, su juventud, su vida adulta, sin haber vuelto a ver a su primo. ¿No? Y cuando lo vuelve a ver es cuando ya lo ve realizándose lo que el Espíritu Santo le había anunciado. Va a verlo al Espíritu Santo bajar en forma de paloma sobre y a todo el que es el esto, Mesías. Tal vez podemos agregar que Elías vuelve en la fuerza de la predicación de Juan, en el espíritu de fe de Juan, también. En la llamada a la conversión, que eso es fundamental. A Jesús no te le puedes acercar si no te conviertes, si no aceptas la vida que Él te ofrece, que reconócelo, no es la vida que llevas. ¿No? También preparamos una breve geografía. Bueno, ya ve cómo es Marisa, ¿no? Que anda investigando siempre. Sobre los papás de San Juan Bautista, Zacarías, sumo sacerdote, ¿no? Y su madre, Santa Isabel. Quienes se llamen Isabel ya pueden ser felices, ¿eh? Conozcan a su santa patrona, madre del hombre más grande, San Juan Bautista. Los datos importantes de la vida de San Zacarías y de Santa Isabel, los padres de San Juan Bautista, se encuentran referidos en el Evangelio de San Lucas, donde, entre otras palabras, se encuentra esta hermosa historia de la intervención divina en sus vidas. Hubo, en los días de Herodes, un sacerdote llamado Zacarías, casado con una mujer descendiente de Aarón que se llamaba Isabel. Los dos eran justos ante Dios. No tenían hijos, porque Isabel era estéril y los dos de avanzada edad. Sucedió que a Zacarías se le apareció el ángel del Señor. Al verle, se turbó, pero el ángel le dijo: «No temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Juan. Será para ti gozo y alegría, y muchos se gozarán de Espíritu Santo.
ya desde el seno de su madre, y a muchos de los hijos de Israel les convertirá al Señor su Dios, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y a los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y agregó: Yo soy Gabriel, el que está delante de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena nueva. Luego el ángel se apareció a la Virgen María para anunciarle la encarnación del Verbo de Dios en su seno virginal, y le hizo saber que su prima Isabel había concebido un hijo en su vejez, y que ya iba en el 6º mes de embarazo. Entonces la Virgen María fue a una ciudad de Judá, entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno. María permaneció con ella unos 3 meses y se volvió a su casa. Se le cumplió a Isabel el tiempo de dar a luz. Oyeron sus vecinos y parientes que el Señor le había hecho gran misericordia, y se congratulaban con ella. Todos esperaban que el niño se llamara Zacarías, como su padre, pero ellos dijeron que se llamaría Juan. Zacarías quedó lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, pues irás delante del Señor para preparar sus caminos y dar a su pueblo conocimiento de salvación por el perdón de sus pecados, por misericordia de nuestro Dios. Los santos Zacarías e Isabel tuvieron por hijo al único hombre de quien Jesús dijo que no había otro más grande que él en el mundo. Pues ya ve usted, San Zacarías y Santa Isabel, los padres de San Juan Bautista. Ahora, Padre Ricardo, que el arcángel San Gabriel le haya hecho a Santa Isabel una anunciación del nacimiento de su hijo. O sea, esto solo sucedió con nuestro Señor, nada más. Hay una anunciación de San Juan. Así habla de lo importante, lo vinculado, lo estrecho de la misión de San Juan para dar a conocer al Salvador. Efectivamente, sí. Hagamos una pausa. Es breve, mire, no se preocupe, volvemos muy rápido porque todavía tenemos que presentarle mucho de San Juan Bautista. En México tenemos alguna iglesia por allí dedicada a él, en la colonia Coyoacán, allí en la Ciudad de México, la de los franciscanos, San Juan Bautista. Pero ¿sabía usted que hay catedrales y basílicas dedicadas a él? Una pausa, volvemos con esto y con más. El próximo 27 de agosto partiremos en peregrinación a las Tierras Santas de Israel, Palestina y la isla de Chipre. En Tierra Santa adoraremos a Jesús Niño en el sitio preciso donde nació, renovaremos nuestro bautismo en las aguas del Jordán y navegaremos por el mar de Galilea. En Jerusalén estaremos en el Gólgota con la cruz, esa santa cruz que nos lleva a Jesucristo, a su muerte y a su resurrección, aquel incomprensible final que es el triunfo de Dios y de la vida. Y así, a nuestro regreso, poder vivir en gran esperanza por el camino de la vida hacia Dios. La beata Catalina Emmerich refiere que Jesús también predicó en la isla de Chipre durante su estancia en el Mediterráneo, y el libro de los Hechos de los Apóstoles narra cómo San Pablo convirtió a esta isla en el primer estado cristiano al bautizar a su gobernador. Recordaremos también la historia de las cruzadas, visitando algunas de las fortalezas de los caballeros templarios y hospitalarios, así como restos arqueológicos y mitológicos del mundo greco-romano. Las peregrinaciones serán guiadas por expertos, cuentan con accesos asegurados a las misas y audiencias presididas por el Santo Padre. Informes al 4980-8641 o 5207-9511 y en www.uar.mx.
www.viavaticano.com.